Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Juan. Este capítulo comienza hablando del milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Pues bien, dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús y sus discípulos se encontraban en el lago de Galilea, allí llegó mucha gente. La gente iba para que Jesús los sanara de las enfermedades que padecían. Y sigue diciendo la palabra de Dios que en hora de la tarde Jesús sintió compasión por la gente y le dijo a Felipe: Felipe, denle de comer a esta gente que ya llevan tanto tiempo con nosotros y no han comido nada. Y Felipe le dice: Maestro, ni siquiera 200 denarios darían para comprar pan para darle de comer a tanta gente. Entonces Andrés, uno de los discípulos de Jesús, le dice: Maestro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice: tráigamelo. Cuando le llevan los panes y los peces a Jesús, Jesús mira al cielo, le da gracias al Padre, y los panes y los peces se multiplicaron, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que entonces Jesús le dijo a los discípulos: sienten a la gente en grupo de 100 y de 50 y denle de comer. Y dice la palabra de Dios que todos comieron hasta quedar satisfechos. Y la cantidad de gente que había allí era extraordinaria. Dice la palabra de Dios que solamente hombres habían aproximadamente 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, el poder de Dios manifestado en este milagro, que con 5 panes y 2 peces le dio de comer a tanta gente. Y sigue diciendo la palabra de Dios que luego Jesús le dijo a los discípulos: recojan los pedazos que quedaron para que no se desperdicie nada. Y dice la palabra de Dios que se recogieron alrededor de 12 canastas. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, este milagro, la grandeza de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Así también, cuando el cristiano, cuando los hijos de Dios en esta tierra necesitan alguna bendición material, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros tenemos fe en Dios, también se nos multiplicarán todas las cosas que nosotros necesitamos. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Para ello solamente debemos tener fe, confiar en que Dios hará lo que nosotros le pidamos, porque el Señor tiene poder para proporcionarle al hombre y a la mujer que le son fieles en esta tierra todas las cosas materiales que necesitamos. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Confiemos en Dios, que el poder de Dios, así como se manifestó en aquella ocasión, se manifestará ahora en cada uno de nosotros. Para ello, hermanos y hermanas, lo único que tenemos que hacer es cumplir con la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la aplicamos cuando la conocemos. Y para conocer la palabra de Dios hay que estudiarla. De ahí, hermanos y hermanas, la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios que venimos desarrollando utilizando esta herramienta tecnológica. Con esta explicación, esperamos, hermanos y hermanas, que se haya entendido
el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús camina sobre el agua. Pues bien, dice la palabra de Dios que en hora de la tardecita Jesús le dijo a sus discípulos: despachen a la gente y tomen ustedes una de esas barcas que están ahí y espérenme de aquel lado del lago, que yo voy a subir a este monte a orar. Y dice la palabra de Dios que ya en hora de la madrugada Jesús bajó del monte y comenzó a caminar sobre las aguas en la dirección de donde estaban los discípulos. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús se acercaba a donde estaban los discípulos, porque todavía estaban en mar adentro, los discípulos sintieron temor. Y algunos de ellos dijeron: ¿qué es eso que viene hacia nosotros? Algunos dijeron: parece un fantasma. Y Simón Pedro dijo: parece el maestro. Entonces Simón Pedro le dijo: maestro, ¿eres tú? Y Jesús le dijo: sí, soy yo. Y entonces Pedro le dijo: ¿puedo ir donde tú estás? Y Jesús le dijo: sí, ven. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Cuando Pedro pensó que se podía hundir, se hundió. Cuando a Pedro le faltó la fe, se hundió. Y entonces Jesús vino y lo agarró y lo subió a la barca y le dijo: a hombres de poca fe, si la fe de ustedes fuera como un granito de mostaza, ustedes le dijeran a esa montaña que se mueva y la montaña se moverá. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Nosotros vivimos hundidos en este mundo de pecado porque carecemos de fe. A nosotros no nos llegan las bendiciones porque carecemos de fe. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque carecemos de fe. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Y la fe se aumenta poniendo en práctica la palabra de Dios. Así es, hermanos y hermanas, que a partir de hoy comiencen a poner en práctica la palabra de Dios para que nuestra fe aumente y recibamos las bendiciones que cada uno de nosotros necesita. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, el pan de vida. Y dice la palabra de Dios que al otro día de Jesús haber realizado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se encontraba en la sinagoga de Capernaum. Capernaum era un pueblo de la región de Galilea. Y sigue diciendo la palabra de Dios que llegó allí mucha gente buscando a Jesús. Y Jesús les dijo: ustedes no me buscan porque han entendido las señales milagrosas que he realizado. Más bien, ustedes me buscan porque ayer comieron hasta llenarse. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a la gente: no trabajen por la comida que perece, trabajen más bien por la comida que permanece para siempre y da vida eterna. Y la gente le dijo: maestro, danos de esa comida. Y Jesús le dijo:
la comida que yo doy es mi propio cuerpo. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tendrá vida eterna, le dijo Jesús. Y siguió diciéndole, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, hermanos y hermanas, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver qué representa cada una de estas cosas que Jesús dice en su palabra. Porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo representa la palabra de Dios. Y la sangre de Cristo también representa la palabra de Dios. Lo que Jesús les dijo a esa gente y a través de ellos a nosotros es que solamente el que se llene de la palabra de Dios tendrá vida eterna. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Ahora bien, para nosotros llenarnos de la palabra de Dios, o dicho de otra manera, solamente se llenan de la palabra de Dios los hombres y las mujeres que aplican la palabra de Dios. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Y a partir de ahora, hermanos y hermanas, lo exhortamos a todos a llenarse de la palabra de Dios para que tengan vida eterna. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Juan. Palabra de vida eterna. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús les dijo a la gente que solamente los hombres y las mujeres que comieran de su cuerpo y bebieran de su sangre tendrían vida eterna, la gente se desanimó. Y a partir de ahí abandonaron a Jesús. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a lo poco que quedaron y le dijo, el espíritu es lo que da vida, el cuerpo no sirve para nada. Y las cosas que yo le he dicho son espíritu y vida. Pero todavía muchos de ustedes no creen en lo que le digo. Ahora, vamos a analizar, vamos a profundizar un poco, porque aquí también Jesús está hablando en parábola. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para interpretar esta parábola. En esta parábola, cuando Jesús le dice que el espíritu es lo que da vida y el cuerpo no sirve para nada, le está diciendo o nos está diciendo a nosotros que Él está hablando desde el punto de vista espiritual, no material. Y esto es lo que ha confundido a mucha gente. El mundo está lleno de personas que le dan una interpretación literal a la palabra de Dios. Le dan una interpretación material a la palabra de Dios. Y por eso no le entienden. Porque Jesús es espíritu. Y el Padre es espíritu. Y ellos hablan de las cosas espirituales. Lo que sucede es que el Padre, a través del Hijo, nos habla en parábolas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Que el Padre utiliza las cosas materiales que nosotros conocemos en este mundo para enseñarnos los secretos del mundo espiritual. O dicho de otra manera, que el Señor utiliza el método comparativo, que es el método de enseñanza más efectivo. Es decir, Él va comparando
las cosas de este mundo con las cosas del cielo. O dicho de otra manera, el Señor compara las cosas de su reino con las cosas de este mundo. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Entonces, para que a nosotros no nos pase lo que le pasó a esa gente en ese entonces, debemos de tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de entender la palabra de Dios desde un punto de vista espiritual y no material. Con esta parte terminamos, hermanas y hermanos, el análisis del capítulo 6. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.